Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy la sesión del seminario sobre la formación del analista que habíamos anunciado con el título, pues inicialmente lo propuse La promesa analítica y los ideales. Finalmente hice una propuesta de una pregunta en que la promesa analítica es antiideales, como una pregunta. Bueno, el propósito para la conferencia de hoy es mantenerme, aún estoy dentro de la conferencia 22 del seminario 7, que está titulada La demanda de felicidad y la promesa analítica, en la que, bueno, Lacan va a volver en algunos momentos de manera implícita, a veces de manera explícita, sobre un problema, es decir, sobre los ideales, más exactamente que él había anunciado desde la primera lección del seminario, que se llama Nuestro Programa. Está entre la página 17 y la página 20 de nuestro programa. Yo voy a comentarlos porque no solamente me voy a servir de la propuesta que Lacan hace en el seminario, sino también que voy a plantear también Lacan hace una especie de relectura, digámoslo así, de esos mismos tres ideales en la reseña de enseñanza sobre el seminario 7. Entonces, ese es el recorrido que vamos a hacer hoy, ver cómo Lacan confronta estos ideales. Ahora, hay que plantear que estamos en el año 59-60, primero, porque yo he pretendido, pues con esta lectura que me propuse para servirnos del seminario 7 y en el seminario de la formación del analista, como mantenernos en los tiempos, ¿cierto? En el momento de la enseñanza de Lacan, a veces tenemos como el vicio de esto lo dijo en este año, pero en este otro lo dijo esto y en este lo dijo esto, un poco como si lo único que valiera fuera lo último dicho, y yo creo que lo que debemos hacer es construir en la enseñanza de Lacan cómo trata él estos problemas. Ahora, los ideales que él está criticando, que llama irónicamente los ideales analíticos, son correlativos recuerden que en la sesión anterior lo planteábamos también de esta manera, de lo que él trabajó en el 58 en La Dirección de la Cura, que fue publicado en el 59. O sea, de hecho, La Dirección de la Cura no se había publicado cuando Lacan empezó el seminario 7. Lacan está criticando de manera muy fuerte. Yo creo que Lacan no hace muchas concesiones en las críticas que está haciendo a lo que él considera las desviaciones que los postfreudianos han introducido en la concepción del psicoanálisis. Entonces eso yo creo que lo tenemos que pensar, que estos ideales que vamos a ver hoy son los que él plantea en el seminario 7, irónicamente como los ideales analíticos, y ya les leeré una pequeña cita que trae en la dirección de la cura, el texto de la dirección de la cura. No sé si podría ser que en algún momento saquemos por lo menos una sesión para por lo menos revisar la estructura del texto de la dirección de la cura y para poder ver allí los problemas que Lacan va a plantear, que sin duda van a ser muy importantes para nuestro trabajo que venimos realizando sobre la formación del analista. Dice Lacan, lo que resume señalando que el análisis 1958, 1959, y ahí yo cuestionaría si es prueba superada en el psicoanálisis o si algo de eso permanece. Dice que el análisis se ha reducido a tener que reeducar emocionalmente al paciente.
Lo dice así en el texto de la Dirección de la Cura: bajo el nombre del psicoanálisis, muchos se dedican a una reeducación emocional del paciente. Y ahí nos encontramos en el punto en el que Lacan está planteando su problema con respecto a los ideales. Traigo una cita del seminario 7, de la página 21, como una especie de epígrafe. Dice: curiosamente, para un pensamiento sumario que pensaría que toda exploración de la ética debe recaer sobre el dominio de lo ideal, paréntesis de Lacan, sino de lo irreal, nosotros iremos en cambio a la inversa, en el sentido de una profundización de la noción de lo real. La cuestión de la ética, en la medida en que la posición de Freud nos permite progresar en ella, se articula a partir de una orientación de la ubicación del hombre en relación con lo real. Ya que Lacan, lo sabemos, desde la primera lección dice: la ética del psicoanálisis es una ética de lo real, no una ética del ideal. Y creo que ese es el eje con el cual él confronta todo el tiempo el ideal de felicidad de Aristóteles. En esa medida, Lacan comenta de manera irónica los que él ha dado en llamar los ideales analíticos. Si los quieren revisar, están en el seminario 7, de la página 17 a la 20. Yo los voy a ir trayendo y elaborando. 3 ideales de la humanidad que pueden ser al mismo tiempo tentaciones en el campo de la práctica psicoanalítica. A la par de 3 poderes imposibles de Freud: educar, gobernar y psicoanalizar, Lacan define 3 ideales que los analistas instauraron en la experiencia analítica, descuidando las advertencias freudianas contra la ambición de hacer el bien de sus pacientes, ya que les resulta muy pesado el deber que Freud le impone al analista: el deber de no responder a la demanda que suponen todas las demandas de su paciente, la de saber qué quieren ellos. Es decir, más allá de la demanda, ¿cuál es el deseo? Y como les resulta tan pesado, estoy citando a Lacan, dice Lacan que creen que con eso se justifica que ellos mismos lo ignoren, es decir, los analistas, que se hagan los de la vista gorda, ¿cierto? Es decir, que no vean y que más bien tomen el camino de responder a esa demanda de felicidad. Los 3 ideales, pues como los plantea Lacan en el seminario 7, en la página 17, son el ideal del amor humano, el ideal de la autenticidad y el ideal de la no dependencia. El segundo es el de la autenticidad. El tercero, el de la no dependencia. Estos 3 supuestos ideales encierran el borramiento por parte de los propios analistas de la verdadera naturaleza de la relación del hombre con lo real. Voy a anticipar algo que lo voy a desarrollar, y es que uno podría decir: no lo voy a anticipar, lo voy a plantear más bien a medida que voy avanzando, porque digamos que escribí una especie de pequeña frase de contrapunto a cada uno de los 3 ideales, así que la leeré en el momento de plantearlo. Y el de estos 3 supuestos ideales, bien, ya ahora, en su reseña sobre el seminario de la ética, Lacan los enuncia con algunas variantes. Síganme para que vean las variantes que él trajo. 9 años más tarde, para el proyecto de definir el acto psicoanalítico, partimos de un enunciado de igual forma: existe un psicoanalista en el cual, por tanto, la reserva que marca la hipótesis estaba más acentuada. A esta pregunta, a la que no conviene sino la particularidad, el psicoanálisis solo ha respondido hasta ahora, es Lacan en la reseña de enseñanza, proponiendo ideales.
El primero, que no podemos por menos que sacar de su pudibundez, estoy citando a Lacan en la reseña de enseñanza, es el del amor médico, que en el seminario 7 lo había llamado el del amor humano. Los vamos a trabajar enseguida. El del amor médico dice, hemos denunciado su vaguedad. Es de añadir que su pudibundez, según se sospecha, es bastante buscona. Si no, su optimismo sería imbécil. Por eso les digo, Lacan es muy duro con la ingenuidad de los analistas que se disponen a ofrecer la felicidad. Preso en este dilema de poco lustre, que se vaya a bañar. La pudibundez, pues en realidad a lo que se refiere es a la mojigatería, como al puritanismo, como específicamente tomemos esas dos, ¿cierto? Es decir, es un poco como la ingenuidad y la mojigatería en que detrás de esa promesa respecto de ese ideal, en realidad es el ideal de la completud. Vamos a ver cómo Lacan lo va a desarrollar. El segundo ideal, que lo había llamado el ideal de la autenticidad, en la reseña, Lacan lo va a llamar el ideal, el segundo ideal es el del desenmascaramiento. No es una garantía de autenticidad, aunque a su favor haya que anotar que no preconiza ninguna virtud. Abstención necesaria a la proscripción de la mentira, pero que no basta para asegurarla, como la comprobamos cuando un coprófilo notorio, por ejemplo, promete la felicidad con gato encerrado. Del acceso al estadio genital del deseo, cuando solamente lo incertificable de la castración que lo constituye permite decir que no hay menos oportunidad de encontrarla en ese estadio que en los anteriores. El tercer ideal es el de la no dependencia. Este no lo llama distinto, pero lo va a explicar con otras palabras, o mejor dicho, el de una profilaxis de la dependencia. Sin duda, es válido para excluir de la práctica analítica el consejo educativo, es decir, el recurso a las costumbres, las buenas, por supuesto, ya que es propiamente cerrar la puerta donde estaba, que yo no pueda someterme a ellas porque es puerta que abre a muchas malas. O sea, promover la enseñanza de las buenas costumbres, dice Lacan, termina abriendo muchas puertas de las malas costumbres. Pero basta con haber percibido que yo no pueda entrar sino por ella para que se haga más que dudoso. Bueno, ahora, la entrada en juego del psicoanálisis parece indicar, por el contrario, que la entrada que permite que de lo bueno, que lo que hace signo de lo bueno, finalmente siempre nos consagra hacia lo fallido. Yo diría, no solamente del orden de lo fallido, sino, como lo decía hace un momentico, es que de alguna manera subyacen los tres imposibles freudianos: la imposibilidad de educar, la imposibilidad de gobernar y la imposibilidad de analizar, finalmente, de curar. Entonces ahora entremos a pensar un poquito más pasado, porque evidentemente la reseña es mucho más condensada. La reseña tiene como la estructura de un escrito. No sé si lo saben, pero más o menos en los años 60, 66 tal vez, no sé, están reportadas las reseñas de enseñanza. Hay una reseña de enseñanza al seminario 7, que es la que les acabo de leer. Está la reseña de enseñanza al seminario sobre el acto analítico, que lo comentamos en este seminario en otro momento. Bueno, hay varias pues de las reseñas que es como decir, como si fuera un pequeño escrito que es correlativo del texto del seminario.
El seminario está escrito, está presentado a lo largo de todo un año y las reseñas son 3 o 4 páginas, porque la mayoría estaban escritas inclusive a mano. Bueno, entonces vamos a pensar un poco más sobre cada uno de estos ideales que implican el problema respecto de la respuesta o la promesa analítica. El primero, el ideal del amor humano. La contrapropuesta que le planteo es decir, ¿por qué el ideal del amor humano es imposible? Entonces escribo al frente la fórmula de no hay proporción sexual. Es decir, que la promesa por la vía de ese ideal es la de la completud. Este ideal encierra la ilusión del amor logrado, la ilusión de completud basada en lo que, comillas, maduración genital. Esta ilusión es cercana a lo que Lacan llama un moralismo optimista por el que están marcadas las articulaciones originales de esa forma llamada la genitalización del deseo. Es el ideal del amor genital que se supone que modela una relación de objeto satisfactoria. Es una cita de Lacan del Seminario 7, página 17. Amor médico, genitalización del deseo, higiene del amor, que bien puede llevar a la vertiente de algunos analistas, pero a la de los hombres en general, a suponer que los problemas de la moral están enteramente resueltos en lo concerniente a la unión monogámica. Sigo citando a Lacan en la página 18. El análisis, pues, no es una disciplina de la felicidad, ni de la búsqueda del bien soberano, o la mesotés, la justa medida en el sentido aristotélico, como dice Lacan, está muy lejos de ser el justo medio, la evitación de todo exceso, sino que además debe permitir al hombre elegir aquello que razonablemente pueda hacerlo realizarse en su propio bien. Cita de Lacan de la página 349. El fundamento tanto teórico como práctico del psicoanálisis revela justamente que hay una división esencial entre la satisfacción esperada y la satisfacción obtenida. Que la satisfacción originaria produce un excedente imposible de tramitar por la vía del significante. Lo decimos con Lacan, pero con Freud lo decimos intraducible en imágenes verbales. Que la diferencia sexual anatómica, esto es, la castración imaginaria, produce una diferencia estructural insalvable. Un desarreglo fundamental entre los sexos. La verdad sobre lo que se juega en esa relación es lo que Lacan definió con su fórmula: no hay proporción sexual. Estoy mostrando cuáles son los principios que hemos descubierto siguiendo a Freud y a Lacan, que muestran lo irrealizable de ese ideal de la completud, del amor genital, de la satisfacción sexual plena, etcétera. Cuando Lacan lo llama el amor médico, se refiere como si fuera como la parte salubre o la parte médica que daría el bienestar de lo que podría ser la vía por la cual se conquista ese ideal. No hay proporción entre los sexos, de modo que dirigir una práctica y sus fundamentos morales hacia la normalización psicológica y la tentativa de lograr, comillas, lo que se llama el estadio genital, la maduración de la tendencia del objeto, Lacan, página 360, no deja de entrañar una implicación moral el pretender con ello una justa relación con lo real, o en todo caso una armonización psicológica. Se desconoce que la castración, la imposibilidad de saber sobre el deseo de una mujer, harán de esa ilusión de completud
y de satisfacción un imposible. En la página 18 del seminario 7, Lacan comenta más específicamente pues este ideal con estos elementos que estoy planteando y él trae justamente, ojalá traigan las otras veces el seminario porque creo que es muy bueno poder estar leyendo y viendo realmente cómo lo plantea Lacan, ¿cierto? Porque yo hago como un esfuerzo de darle como una unidad al desarrollo, pero creo que si vamos al libro lo podemos ir entendiendo o aproximándonos más en todo caso, Lacan trae allí justamente para comentar, para mostrar por qué vía es imposible la realización de este ideal del amor genital, de la completud, etcétera, etcétera, como ya lo acabamos de decir, él trae el problema fundamental que Freud plantea a Marie Bonaparte antes de su muerte, que le dice, pasado más de 30 años escudriñando la mente humana y me voy a morir sin saber qué desea una mujer. Entonces Lacan retoma ese punto crucial, el que, de ese enigma con el que Freud se va, que en todo caso es el enigma de la humanidad, por excelencia, como eso que hace precisamente el no poder saber sobre el enigma del goce femenino, lo trae Lacan, dice, eso significa que se desconoce la castración, la imposibilidad de saber sobre el deseo de una mujer, harán de esa ilusión de completud y de satisfacción un imposible. Este ideal, pues, hace que los analistas dejen a los analizantes a merced de la oscura esperanza de la completud de la objetalidad y con ella la de la adaptación a la realidad. Este ideal, como todo ideal, se sostiene por un lado en esa ilusión de completud, pero por el otro en el rechazo de la castración. Ahora, recuerden que cuando trabajamos la nota italiana, que es 14 años después del seminario 7, todavía Lacan, o sea, la humanidad no renunció a los ideales, ¿cierto? Lo que Lacan señala es que es el analista, el que, el que debe estar situado de manera tal que pueda saber cómo responder. En la nota italiana, Lacan lo llama el clamor de la humanidad, ¿cierto? Lo que el clamor de la humanidad es ser feliz y no quiere saber, o sea, no tiene que saber, no quiere, la humanidad no quiere hacer el rodeo por el saber, solo ser feliz. Por eso Lacan deja la responsabilidad del lado del analista. Ahora, miremos un poquito sobre el segundo ideal, el ideal de la autenticidad. Yo le puse como contrapartida, por un lado, en Freud, el yo no es amo en su casa. En Lacan, el paradigma del sujeto del inconsciente como sujeto dividido. Ahora, la crítica de Lacan a este ideal conviene ajustarla en principio a aquello que se puede entender por autenticidad. Lo que se piensa como autenticidad humana es en principio la búsqueda de una identidad de sí mismo, es decir, ser lo que se es y no otro. Lo auténtico se remite a la verdad ontológica, también se refiere a algo que puede definirse por esencia y no por las apariencias. Una buena definición sería, comillas, la autenticidad humana se refiere a la coincidencia entre lo que se piensa y su formulación verbal, entre lo que se obre en la conciencia y lo que se obre en la conducta exterior. Pues es decir, la autenticidad es que uno piense y actúe de manera consecuente. Eso es un ideal de la humanidad, ¿cierto? Que se sea consecuente, que con lo que se dice y lo que se haga, se sea consecuente. En una palabra,
Este ideal de autenticidad expresa la identificación entre el ser y el parecer de una persona. Según el diccionario de filosofía, se dice que algo es auténtico cuando se establece sin lugar a dudas su identidad. Es decir, se establece qué es lo que supone ser cierta y definitivamente. En filosofía se utiliza el término auténtico para definir lo que uno es o lo que puede llegar a ser. Es una referencia esencialmente ontológica. Digamos que esto efectivamente nos ameritaría otro desarrollo más que tiene que ver con si el sujeto del inconsciente tiene o no tiene una ontología, ¿cierto? Es decir, si lo podemos definir por el ser. Yo me atrevería a decir que desde Freud nunca ha sido posible atribuirle al sujeto del inconsciente un ontos, un ser, una entidad que además pueda identificarse a sí mismo, ¿cierto? O sea, esta fórmula de Freud, que además no es una fórmula cualquiera, el yo no es amo en su casa, es con la fórmula con la que Freud muestra cómo el psicoanálisis produce la tercera herida narcisista a la humanidad, siendo la primera Copérnico y la primera Darwin y la segunda Copérnico. Ahora, la novedad freudiana ha sido enunciada de manera contundente al decir el yo no es amo en su casa. Lo que Freud llama inconsciente es justamente esa suerte de spaltung fundamental que constituye en el hombre una división inexorable entre lo que dice y lo que piensa, entre lo que desea y lo que hace. Una división que lo lleva muchas veces a hacer lo que no quiere sin saberlo. La aparente unidad del yo, nos dice Freud, es solo una fachada. Solo en apariencia se nos muestra como una totalidad, pues más allá realmente tiene su raíz en el ello. Ese desgarro esencial del hombre es el que se pretende encubrir con el ideal de autenticidad. Lacan, a quien no engaña la ambición de unidad y de identidad, dice, comillas, la autenticidad se nos propone no solo como camino, etapa o progreso, es también verdaderamente cierta norma del producto acabado, algo deseable y por lo tanto un valor. Es también verdaderamente cierta norma, o sea, el ideal, el valor, la norma, que sería la vía que Lacan está mostrándonos, que no es por ahí, por donde la promesa analítica puede responder, también una cierta norma del producto acabado, algo deseable, por lo tanto un valor. Es un ideal, pero en base al que nos vemos llevados a plantear normas clínicas muy finas, dice Lacan en el seminario 7, en la página 19, donde está él comentando este ideal. Ahora, ¿de qué norma clínica o a qué norma clínica se refiere Lacan? Se puede decir de una manera sencilla, el desenmascaramiento, que es la expresión que utiliza en la reseña de enseñanza, porque lo llama el, el ideal del desenmascaramiento, es decir, correr los velos que hacen suponer la ficción de la unidad y permiten ver la división. Más allá, no el ser auténtico que garantiza y soporta, sino la falla en ser como constitutiva del hombre. Entonces, a la idea de Freud de la división, el desgarro originario, Lacan completa con la tesis de que un sujeto solo representa lo siguiente. Traigo una cita de la página 270 del seminario 7 de la ética. Un sujeto solo representa lo siguiente. Él puede olvidar. ¿Saben qué es el inconsciente, no? Permanece él. El sujeto es en su origen y como tal la elisión de un significante. El significante que saltó de la cadena. Tal es el primer lugar, la primera persona.
Aquí se manifiesta como tal la aparición del sujeto que hace palpar por qué y en qué la noción de inconsciente es central en nuestra experiencia. Es una definición muy interesante, es una definición del seminario 7 que creo que es como si es una definición que se anticipa y contradice la que va a plantear en el seminario 17 cuando dice un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. En el seminario 7 dice que el sujeto es el significante elidido. El sujeto no está en la cadena significante. Cuando él hace cadena significante, palpa que él falta. Por eso me parece que es tan interesante este contrapunto para prometer la posibilidad de que un sujeto finalmente se reconozca en su propio ser, se identifique a su propio ser y sea consecuente consigo mismo. Es un tema que podríamos desarrollar muchísimo más, sobre todo si, por ejemplo, tuviéramos en cuenta que el estadio del espejo para Lacan es fundador del yo. Es decir, que el yo se constituye como siendo otro, originariamente. Aquí se manifiesta como tal la aparición del sujeto que hace palpar por qué y en qué la noción del inconsciente es central en nuestra experiencia. O sea, Lacan lo que quiere decir es que cuando el analista se le olvida todos estos fundamentos, o sea, que cuando promete la vía ontológica de la conquista del ser y de la identidad consigo mismo, está olvidando los principios fundamentales del psicoanálisis. Específicamente es esto que acabamos de plantear en relación al inconsciente. Para luego decir en la página 352 del seminario 7, efectivamente que el medio que tiene el hombre de acceder a su propia relación con la muerte es a través de la virtud del significante. Yo lo vengo destacando en nuestros otros encuentros y es que si estamos hablando del ideal, del bien, de la norma, de los valores, Lacan no pierde cierto discurso e introduce la dimensión de la virtud. Pero la virtud para Lacan es la virtud del significante. En la medida en que el sujeto se articula una cadena significante, palpa que él puede faltar en la cadena de lo que él es. Y esa es la virtud que podemos considerar en el psicoanálisis, página 352 del seminario 7. No hay ningún otro medio, entonces, para poder establecer una relación entre el sujeto y el deseo. Esto es, en tanto, mediado por su falla en ser, por cuanto todo lo que existe solo vive en su falla en ser. Página 351 del seminario 7. Finalmente, sobre el segundo ideal, el comentario sobre este ideal, Lacan lo concluye mostrando cómo, si el analista está ausente, esta es una cita de la reseña, si el analista está ausente en el terreno de lo que se podría llamar una ciencia de las virtudes o una razón práctica, es solo porque el esfuerzo por conseguir la adaptación de los diferentes tipos de personalidad, comillas, o de carácter, comillas, a las normas sociales, no es más que otra de las cruzadas de las perspectivas moralizantes. Esa expresión de las perspectivas moralizantes, de la educación moralizante, etcétera, es una expresión que ustedes van a encontrar tanto en la dirección de la cura como en el seminario 7 en diferentes lecciones. No quise pues como traer esta vez como cada una de las lecciones, sino traer una elaboración continua, pero esto es un punto que Lacan no deja en ningún momento del seminario. Y digo, no deja en ningún momento del seminario es porque así termina inclusive la última de las lecciones, ¿no? Es decir, todo el seminario Lacan está interrogando esto a los analistas
de orientarse por las perspectivas moralizantes. Este ideal, pues, se apoya en la ilusión de la autenticidad por un lado, pero por el otro en el rechazo del reconocimiento del desgarro originario del hombre, de la división estructural con respecto a su propio ser, del reconocimiento de la importancia del desenmascaramiento. Dependerá entonces poder saber que si el psicoanálisis no cierra filas del lado del ideal, busca el fundamento de la ética en la relación del hombre con su falta en ser, en su producto esencial, el deseo. Tercer ideal, el ideal de la no dependencia. Por ahora encontré una fórmula que opongo también, como que podemos discutir, y es el deseo del otro. Y que esa alienación es estructurante. Que la autonomía y la no dependencia hayan sido elevadas al estatuto de ideal no es sin duda algo que haya requerido una concepción teórica particular. Es en este sentido estricto el anhelo del hombre común. Lacan lo definió como una suerte de profilaxis de la dependencia, nada más contrario a la verdadera naturaleza del hombre, tal como ha sido propuesto por Freud, que este ideal. Desde su obra, El proyecto de psicología para neurólogos, en 1895, presenta un problema que al mismo tiempo que sitúa los fundamentos de la condición del sujeto como dependiente, sitúa en esa dependencia las premisas sobre las cuales reposarán todas las consideraciones éticas para el psicoanálisis. Es una cita de Freud del proyecto Psicología para Neurólogos en el apartado que se llama La vivencia de satisfacción. Él dice que de esa respuesta que ese otro dependen todas las premisas morales para el psicoanálisis. O sea que Freud sitúa la ética, en todo caso, en el punto de nuestra relación de dependencia del deseo del otro. Es un tema que amerita también más trabajo. Por supuesto, estoy solamente como tratando de comentar esos ideales analíticos según Lacan, pero eso pues tiene una vertiente muy, muy fuerte, porque eso lo dice Freud en 1895 y en 1930 en El malestar en la cultura. Yo diría que Freud no vuelve a tratar ese punto hasta 35 años después, en el capítulo 7 del malestar en la cultura, cuando va a explicar cómo el ser humano aprende a distinguir entre el bien y el mal. Porque la tesis de Freud no es kantiana, por lo menos ya de ese punto en adelante no lo es. Dice, no dependemos, no tenemos una instancia natural o a priori que nos ayude a elegir entre el bien y el mal. No la tiene el ser humano, no viene con ese chip. Pero entonces dice ahora, ¿de dónde puede él extraer los fundamentos para elegir? Y vuelve a esa dependencia de la asistencia ajena que había dejado planteada en 1895, en donde dice, enigmático, me pareció siempre, que todas las premisas morales del hombre dependen de ese encuentro, de la satisfacción mediada a través del otro. La tesis de Freud consiste en demostrar que la pequeña cría humana, el viviente, se caracteriza por una prematuración extraordinaria comparada con otras especies de mamíferos. Su nacimiento se produce cuando aún no posee condiciones mínimas para asegurar su supervivencia. En consecuencia, esta prematuración biológica, esa urgencia vital orgánica, lo introduce en una dimensión fundamental que él definió como el desamparo originario, lo cual a su vez traerá como consecuencia el efecto subjetivo de la dependencia. En realidad, Freud dice psicológico.
Entonces, en esa experiencia que se produce entre el estado de urgencia de la necesidad responsable del displacer y la satisfacción obtenida en el otro extremo mediante un auxilio externo, que es el nombre en Freud de lo que Lacan va a llamar el gran otro, se establece la matriz de las motivaciones morales del hombre, dice Freud. En ese primer momento el pequeño organismo se encuentra amenazado por la urgencia de la vida, pero no posee los recursos para realizar la acción específica que pueda cancelar la tensión de la urgencia. Esto solo puede ser logrado a través de ese otro. Freud en ese mito del origen introduce al otro, de quien se depende como el que puede responder por su deseo, al llamado del niño. Esa respuesta, esa acción específica, aun siendo realizada por el otro, es el origen mismo de la acción que va a poner en evidencia que la dependencia es estructural. Hay allí un movimiento que se sitúa en el sujeto, no solo la dependencia en relación al instinto o la necesidad, en su sentido animal. Hay más bien una operación que define una especie de soborno íntimo que dará las coordenadas de la elección que un sujeto podrá definir como bien y mal, siempre a condición de que preserve la presencia del amor de ese otro. Parafraseo de pasada, si podemos lo discutimos ahorita en el debate, pero es la premisa con la que Freud dice cómo se instituye el superyo, como un soborno íntimo. Es decir, el otro no es el que nos da las reglas de lo que es bien o mal, porque esa sería otra moral. ¿Cierto? Es simplemente que considera bueno lo que preserva el amor del otro, malo lo que pone en riesgo el amor del otro. O sea, que el sujeto renuncia a su propio deseo para preservar el amor del otro. Ese es lo que llamo el soborno íntimo que está en el corazón mismo de nuestra dependencia del deseo del otro. Bueno, voy a avanzar un poquito. Ahora que la concepción de la ética del psicoanálisis avance en la vía de situar la relación del hombre con lo real, plantea problemas muy importantes, que es la vía que Lacan va a proponer, ¿cierto? Entre ellos, la objeción a lo ideal y real que se soporta en las ilusiones narcisistas. Freud mismo fue siempre claro al advertir que los ideales no solamente son imposibles de alcanzar y que ellos encierran un carácter antipsicológico. Cito a Freud, pues es una referencia de Freud del porvenir de una ilusión, es decir, que los ideales desconocen la verdadera naturaleza humana, sino que al mismo tiempo son generadores de la represión y de la segregación. O sea, Freud nunca fue realmente partidario tampoco de los ideales. La dimensión paradojal aquí entonces, bueno, hay un asunto que resumo muy brevemente y es que digamos que en la concepción de ética, muy resumido, hay digamos dos grandes tendencias, muy resumido por supuesto. Una concepción de que la ley es autónoma, como el imperativo categórico kantiano, o que la ley es heterónoma, es decir, que viene de afuera. Entonces, en esa pregunta, digamos, frente a eso, ¿cómo podríamos responder por la ética del psicoanálisis, tratando de verla respecto del ideal de la autenticidad? Podríamos decir que la ética del psicoanálisis tiene un carácter heterónomo, es decir, que implica al otro. El soborno íntimo en el cual se estructura el sujeto gracias a la dependencia vital del otro es el punto a partir del cual el sujeto adquiere la posibilidad de decidir entre el bien y el mal. Bueno, es lo que vengo entonces planteando. Se demuestra entonces que el camino tomado por la vía de los ideales de normalización, de sujeción a los ideales, es un camino que no puede más que ser el camino de una normalización moralizante tendiente a la adaptación a la realidad y la reeducación emocional del paciente. Esas son, digamos, como las banderas de Lacan con las cuales va a poner en cuestión
la posibilidad de respuesta del analista. Es en el terreno en el cual situamos la división que Lacan realiza entre ética y moral, en la cual debemos situar la exclusión de los resortes morales para la acción del analista. En ese sentido, es lo que dice Lacan, la dirección de la cura no es una dirección de conciencia. Lacan toma una posición semejante a la de Freud, sustituye el deber moralizante y la renuncia a los ideales y los deberes humanos por una acción que pueda apuntar al desgarro moral del hombre, a su división estructural, a su falla en ser. Esto porque puede saber que el peso de los imperativos que han gobernado la existencia de un sujeto son, cito a Lacan en la página 16, en donde él está introduciendo pues los ideales llamados analíticos, imperativos frecuentemente extraños, paradójicos, crueles, que le propone su experiencia mórbida. De la página 16 del seminario 7. Es decir, el analista ceñido a lo que Lacan llama una respuesta cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido en suma profundamente inconsciente de esa demanda. Recuerden que así empieza el seminario, así justifica por qué va a dar este seminario sobre la ética, y de ello se deriva entonces cuál es el sentido inconsciente de esa demanda y cuál la respuesta del analista. El sentido de esa demanda, sin duda, dirá luego Lacan, es que lo que se demanda entraña verdaderamente el deseo inconsciente. Será en todo caso demanda de felicidad, y la respuesta del analista es una respuesta que no puede darse sino en las coordenadas de la castración. El bien soberano que se le pide, el analista sabe que no lo tiene. Esta es una cita tomada precisamente de la lección de la demanda de felicidad y la promesa analítica, sino que además sabe que no existe. Es lo que su propio análisis, aquí entramos también pues en el terreno que nos ha interesado desde hace ya casi 2 años, es lo que su propio análisis le ha enseñado al analista. Es por haber llevado su análisis hasta el final. En eso Lacan no ha cedido nunca. Es lo que su propio análisis le ha enseñado, no puede saberlo de otra manera que por la propia experiencia de su análisis. El verdadero, lo cito, el que prepara para ser analista. La función del deseo debe permanecer en una relación fundamental con la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la ética del psicoanálisis apunta no a la plenitud del ser, sino a la falla en ser constitutiva del hombre, en tanto ser que habla, ser del lenguaje. Y justamente, en tanto ser que habla, lo que se juega para él es que él no está inscrito en la cadena. Ya pasamos por ese punto. Su manera de hablar se ordena bajo la lógica de un él no sabía. Es el precio pagado por el ingreso en el lenguaje, por ser el sujeto del inconsciente y no de la razón en el sentido moderno. Es así como podemos comprender la cita que he tomado como epígrafe para este capítulo. Lacan nos recuerda que el advenimiento del sujeto que habla relega al sujeto del conocimiento y del intelecto. Entonces, ese él no lo sabía, encuentra su soporte. Ustedes saben que en el seminario, pues lo voy a abreviar un poquito, es la cita que trae Lacan en el seminario 7. Después vamos a trabajar un poquito también sobre esas lecciones. Él pone como paradigma Edipo y como paradigma Antígona, en principio, pero porque sigue la dimensión trágica, ¿cierto? Del héroe, y dice que ahí lo que concierne a Edipo es su deseo, lo que lo lleva hasta el final en la tragedia, es su búsqueda de saber cuál es la clave de su deseo. Bueno, ahora bien, sobre el fundamento sobre el cual reposa la ética del psicoanálisis es el deseo como medida, lo decíamos en nuestro encuentro anterior, como patrón de la revisión de la acción.
La propuesta de Lacan es no intentar encajar la experiencia ética del psicoanálisis en las gavetas, es una expresión de él como entre las cuadrículas, entre los cuadritos, entre los cajones ya establecidos, sino intentar articularla en su topología, en su estructura propia. Que la ética del psicoanálisis no pueda ser situada en una especulación que recae sobre la ordenanza, sobre lo que se llama el servicio de los bienes, exige que deba ser situada más bien en la perspectiva del juicio final, que ya también lo hemos trabajado. Ahora bien, si la promesa analítica no puede ser la promesa de felicidad como bien soberano, ni tampoco la completud, la autonomía o el amor logrado, es necesario entonces poner de presente que no es posible articular esta relación de la acción con el deseo sin implicar la castración, y específicamente con el nombre de la castración que Lacan desarrolla en el Seminario de la Ética como el ser para la muerte. No podría decir que de alguna manera todo el desarrollo que ustedes encuentran y que seguramente lo vamos a encontrar en las dos caminos, las dos vías de lectura del Seminario 7, la que venimos haciendo lección por lección a nivel nacional y la que nosotros estamos haciendo de atrás para adelante. Este ser para la muerte es fundamental en este seminario, ¿cierto? La relación con la muerte, el entre dos muertes, ¿cierto? Lo que el sujeto constata es su relación con la muerte, etcétera. Esta topología que es justamente entre dos muertes, en realidad podríamos decir, lo he leído pues en algunos autores que nos orientan un poquito en esa lectura, y es que está el ser para la muerte de Lacan en este seminario, es el ser para la castración. O sea, la muerte es un nombre de la castración. El deseo, en su dimensión trágica, implica que en esta topología expuesta el sujeto se mueve entre dos muertes. Bueno, voy a terminar ya con dos parrafitos que traigo de la lección que sigue, que se llama Las metas morales. A decir verdad, en el que Lacan vuelve y retoma, pues, por qué el analista, porque su análisis le ha permitido llegar a ese punto, sabe que no puede hacer ninguna promesa. Entonces, dice, a decir verdad, esto es efectivamente lo que sucede. Estamos por demás inclinados a olvidarla, es decir, la relación del ser con la castración o con la muerte, es decir, que lo hace esencialmente sujeto en falta, ¿cierto? Tanto en las promesas que creemos poder hacer como en las que podemos creer hacernos a propósito de tal o cual desenlace de nuestra terapéutica. Dice pues Lacan en esa lección, páginas 361 y 362. Es grave, y es aún más grave, cuando estamos en posición de dar al análisis todo su alcance. Quiero decir, cuando estamos frente al final concebible del análisis en su función didáctica en el pleno sentido del término. Saben que Lacan también hay que seguirlo, pero Lacan hace la diferencia, la IPA hacía la diferencia entre el análisis terapéutico para el hombre común y el análisis didáctico para los que aspiraban a ser analistas. Y Lacan dice, todo análisis es didáctico, irónicamente, ¿cierto? También, pero lo que quiere decir es que algo hay de lo que se adquiere como un saber particular del análisis, que es el que nos prepara para ser analistas. Entonces, un análisis, si debemos concebirlo como plenamente terminado por alguien que luego se encontrará en una posición responsable respecto del análisis, es decir, el mismo analista debe idealmente, con derecho diría, terminar en esta perspectiva de confort que etiqueté recién con la nota de racionalización moralizante en la que demasiado a menudo tiende a expresarse. Es una pregunta de Lacan. Cuando se articuló en línea recta con la experiencia freudiana, la dialéctica de la demanda, de la necesidad y del deseo, ¿es acaso sostenible
reducir el éxito del análisis a una posición de confort individual vinculada a esa función con toda seguridad fundada y legítima que podemos llamar el servicio de los bienes. Entonces termino con una cita, no recuerdo aquí la página, creo que es la 352, en la que él dice a los analistas, porque el seminario está todo dirigido a los analistas, preguntas frontales, clarísimas, muy importantes que iremos recorriendo. Entonces finalmente dice, no hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Un poco más de rigor y de firmeza es exigible en nuestro enfrentamiento de la condición humana. Esa es una cita también de Lacan en esa lección que les traje, que es la que se llama las metas morales del análisis. No hay ninguna razón. Pues acabo de hacer todo un recorrido de las razones por las que no se hacen esas promesas, pero finalmente tomemos esa como conclusión, no hay ninguna razón para que nos hagamos los garantes del ensueño burgués. Un poco más de rigor, la felicidad. Él viene comentando la promesa de la felicidad y de la felicidad como un bien común, como un bien público, política. Entonces dice, se necesita un poco más de rigor, eso me parece muy contundente, y de firmeza. Es exigible, no se necesita, es exigible en nuestro enfrentamiento de la condición humana. Bueno, acá me detengo, podemos pasar y hacer un diálogo, preguntas, etcétera. Aportes, comentarios, objeciones. Acuérdate que se necesita el micrófono. Sí. Yo creo que es así. Golpecitos, funcionan los golpes. Bueno, bueno Clara, muchas gracias pues por este recorrido tan interesante acerca pues de los ideales pues que nos traen, ¿no es cierto? Lo que esa perspectiva desde el seminario 7, esos tres ideales, y cómo desde Freud, desde Lacan se piensan eso, la contraparte de esos ideales, digámoslo así, que es muy interesante. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en relación a la demanda, ¿no es cierto? La respuesta a la demanda, como una posición ética a no responder a la demanda. Eso por un lado, una posición ética, no responder a la demanda de felicidad, del amor, de la autenticidad, de la autonomía. Y más allá, pensar el deseo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se demanda? Como dices tú en tu presentación, ¿qué es el deseo más allá de la demanda? Y esto de la última frase que me gusta mucho, ninguna razón garante del sueño francés, no hay ninguna razón del sueño, perdón. Del ensueño, porque por lo demás es la ensoñación, Del es la ensueño burgués. ficción, pues. Este enfrentamiento, más allá de eso, ¿no es cierto? El enfrentamiento de la condición humana, más allá de la demanda de felicidad, que sería para todos realmente, ¿verdad? Sería para todos, el trabajo para todos. Y yo no sé, voy a decir una cosa, pero esta discusión, quizás el único trabajo que hay que hacer es ese, el enfrentamiento de la, ¿cómo? El análisis. El análisis para el enfrentamiento de la condición humana. Es para todos igual. Es, digamos, el trabajo más
ético, pues, una ética de enfrentamiento de esa condición humana, más allá de la condición de la felicidad, de la autenticidad. Era ese comentario claro. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, a mí me parece muy interesante pues como este recorrido por estos ideales analíticos. Pensaba como en algo, ¿cierto? Pero yo digo que es como una especie de comentario, pregunta, porque en algún espacio dice la pregunta como de, bueno, esto de los ideales eh, y de lo que en análisis hablamos específicamente de una cita que viene parrafitos, pues como dos párrafos más adelante, que es el de no esperar la ayuda de nadie. Pensaba acá con este recorrido que estamos haciendo. eh, que bien, yo creo entonces que no es entrar en ese ideal de la no dependencia, ¿cierto? Que pues ahí hay un impasse, o sea, pretender no ser, pues como estar completamente desligado del otro, habría que ponerlo entonces en cuestionamiento, no sería posible, pero sí creo entonces que cuando dice no esperar la ayuda de nadie, porque aquí justo estaba mirando, Ujú. dice la función del deseo de permanecer en una relación fundamental con la muerte. O sea, creo que sí es un poco quien ha pasado por esto, está advertido que igual forma tampoco sirve de nada seguir esperando o demandándole al otro, ¿cierto? Es pues como lo que se me ocurre en este paso, es mm, saber que no se puede responder a un ideal de no dependencia, pero sí creo que hay una especie de viraje ahí, ¿cierto? Como un quedar advertido también de eso, pues de que el deseo está en relación con eso que es la muerte, la castración, que me llamaba la atención también como lo nombrabas, creo que es de la reseña que lo extraes, de la autenticidad con desenmascaramiento, Ujú. es decir, confrontarse sí o sí La con la verdad. Ujú, división. ujú. Bueno, me parece que es un punto muy interesante. Yo no lo había captado como de esa manera. No sé si de pronto por ahí más o menos se podría comprender así como lo estoy proponiendo, ¿cierto? Y muchas gracias. Sí, yo creo que vamos en esa vía pensando el asunto de la ética, de lo real, ¿cierto? Porque me parece que tocas un punto clave y es si de lo que se trata es de no responder al ideal de la no dependencia, en el sentido de que el sujeto está articulado estructuralmente en relación al deseo del otro. El final, el final es muy interesante porque no es el de la no dependencia, es el del encuentro del sujeto con su soledad, ¿cierto? Y tal vez unos párrafos más allá de donde tú estabas leyendo también, o inclusive un poco antes, en el que Lacan dice que al final del análisis el sujeto puede tocar, alcanzar lo que es y lo que no es. ¿Cierto? O sea, que hay algo que está en todas maneras situado de esa perspectiva, desde esa perspectiva, pero no es de la perspectiva ontológica, sino todo lo contrario. ¿Cierto? Que esa falla en ser es estructural. Ahora miren que tendríamos que hacer un movimiento, introducir aquí algo que Lacan no lo ha introducido aquí porque yo creería que la fórmula, no sé si es la palabra correcta, pero la fórmula con la que Lacan plantea el analista en el seminario 7 tiene dos vías, tal vez. Una, el del deseo del analista. Es una fórmula que se va a sostener hasta en el seminario 15, 8 años después más o menos, cuando Lacan va a formular el acto analítico. Ya no habla del deseo del analista como lo que hace posible que un análisis funcione, es decir, que un análisis salga de toda esta promesa ilusoria de lo que busca el clamor de la humanidad, sino el acto analítico, es otro tema,
pero que el acto analítico no es sin el deseo del analista, ¿cierto? Esa es una de las fórmulas. La otra me parece muy interesante porque habrá que pensarlo, ya lo trabajamos alguna vez en el seminario, lo podemos volver a trabajar, volver sobre ese tema porque Antígona es el paradigma, porque Edipo es el paradigma, porque estos héroes trágicos, los que él propone allí son el para qué hace ese recorrido. Y estar exhausto, vencido, traicionado, al final de la carrera, que son o sea, el héroe trágico no es el Superman. En ninguna de las vertientes de nuestro tiempo, el héroe trágico es el que él termina, dice Lacan, vencido, exhausto, traicionado, solo al final de la carrera. Es el traicionado, es el que cae exhausto. Entonces, esa dimensión trágica del analista en el seminario 7 es, digamos, la manera como Lacan en ese momento va a definir el analista desecho, el analista objeto A, el analista, ¿cierto? Que es como lo que va a trabajar después para poder situar al analista como el objeto causa, como el objeto A causa, el objeto A desecho de la operación analítica en todo caso. O sea, creo que hacer ese recorrido podemos dedicarle algún tiempecito también a volver a revisar ese tema como el héroe trágico, es decir, vencido, traicionado, es la caída del sujeto de supuesto saber, es el analista que cae como el residuo, el resto de la operación analítica, es decir, el analizante se irá con lo que él haya conquistado, lo que él haya logrado, con lo que él haya, las conductas que pueda elegir. Lacan dice algo así como al final, con lo que él pueda hacer después de su final de análisis, pero el analista queda, cae como objeto, cae como desecho, cae como residuo. Esa es me parece que es la dimensión del héroe trágico. Ahora, creo que efectivamente él articula el deseo del analista al deseo de Edipo, ¿cierto? Y al deseo irreconciliable de Antígona, ¿cierto? Es decir, un deseo que no se... Por eso la pregunta del juicio final es si cedimos o no cedimos en ese deseo. O sea, creo que ceder en el deseo, fuerzo tal vez aquí un poquito las cosas, pero ceder en ese deseo es entrar en la vía del ensueño burgués, de prometer la completud, la plenitud genital, cualquiera de esas otras cosas que ya las dijimos muchas veces, o tomar la vía de la educación moralizante, como dice Lacan. Entonces, me parece que ahí en esa vía tenemos como esto, o sea, Lacan habla del análisis que el verdadero, el que prepara para devenir analista, dice que es por haber llegado hasta el final de su análisis que el analista no se engaña con la demanda que le hacen en ese sentido, la demanda de felicidad, pero cuál es el deseo verdaderamente que subyace a esto, que era el comentario que tú hacías. Habla del deseo del analista, habla del héroe trágico, ¿cierto? Habla del juicio íntimo que subyace a la acción del analista. O sea que esta elaboración que Lacan está planteando aquí es una elaboración sobre el lugar del analista y la ética, ¿cierto? Bueno, eso es como, sí, Clara, hay dos preguntas por el chat. gracias. ¿Las miras o te las leo? Si tú me las lees o si Denis lee la de ella y la otra no la veo. La María Duque está primero. Ya la veo. Y está también Esteban Villota. Hola, Acaba de levantar la mano, sí. Pero están primero las del chat. Bueno, Ángela María Duque dice, buenas noches, gracias Clara por tu presentación. Un comentario pregunta. La promesa analítica como la desidealización, como la virtud en tanto vérselas con la falla en ser,
Y ahí viene como una pregunta, ¿la promesa analítica se cumple verdaderamente cuando hay análisis verdadero, es decir, el que termina con el deseo del analista? Sí, yo diría que en síntesis, sí, pero no el que termina con el deseo del analista, sino el que termina produciendo el deseo del analista. Sí, es la tesis de Lacan, de principio a fin. Pues hay las variaciones que las iremos comentando, pero sí, es esa, te puedo responder Y, así, simple. y la de Denis Ramírez, hola Clara, gracias por tu presentación. Te pregunto si habría alguna diferencia en la ética del psicoanálisis en las diferentes estructuras, psicosis y perversión. Pues es todo un asunto para pensar. Inclusive Lacan tiene una lección en el seminario en el que habla de los modos particulares del no querer saber sobre la cosa con C mayúscula o el tratamiento de la cosa y pone como ejemplo la psicosis, la religión, la histeria, la obsesión. Entonces digamos que hay variaciones del tratamiento de lo real en cada una de las estructuras, pero me parece más interesante todavía la pregunta, porque no sería una respuesta psicopatológica en sentido estricto, me parece más interesante la pregunta porque lo que habría que preguntarse, la ética es la ética del psicoanálisis, de la ética que concierne la posición del analista en la dirección de la cura, creo, sin duda. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Es decir, lo que habría que preguntarse es si la posición del analista variaría según la estructura clínica. Y no tengo una respuesta concreta, pero creo que, digamos, todo este recorrido al que Lacan nos mueve con estos supuestos ideales analíticos, no vería yo por qué variarían en cada en cada una de las estructuras. Creo que el analista está en posición de objeto. Acuérdense que también lo hemos trabajado en otro momento, la reseña del acto analítico de Lacan, él dice hacerse producir el objeto A, ¿cierto? Es decir, eso y no introduce ninguna variante como de estructura. No creo que sea la ética del neurótico. Voy a decir algo que se me ocurrió, porque entre otras cosas, el peor de todos es en cierta medida el neurótico, ¿no? O sea, la cobardía moral, Lacan sitúa, por ejemplo, la cobardía del lado del neurótico. En cambio, da cuenta de una cierta posición decidida del lado de la psicosis y del lado de la perversión. Así que, en todo caso, no sería una ética del neurótico. No sé qué piensas, Denis, si crees que es importante que digamos algo más, pero yo creo que es la ética de la posición del analista. Y si lo que tendríamos que poner a consideración a partir del trabajo de hoy es si puede hacer una promesa distinta. Bueno. Esteban, Listo, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Clara, por tu trabajo. Me parece muy importante esta última afirmación de que es la ética del psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, me parece bueno, hay que tener claro de que hay otras éticas también, tienen sus objetivos y que me parece que en esta perspectiva Lacan está haciendo este trabajo precisamente para posicionar algo que produzca algo distinto. Me quedé pensando en esto que trajiste de Freud respecto de la cuestión de cómo los ideales producen una inhibición, ¿sí? Es
me parece deducible eso, pero me quedé pensando en esto de la segregación, cómo los ideales producen una segregación, no sé cómo tú lo piensas eso. Mira, Esteban, yo parafraseé una cita de Freud en el Porvenir de una ilusión, que es un texto inmediatamente anterior al malestar en la cultura. De hecho, él empieza el malestar en la cultura diciendo que hay algunos temas que no terminó de tratar en un texto anterior. Y pues precisamente lo que Freud está buscando en el Porvenir de una ilusión, que entre otras cosas comentemos muy brevemente el título, ¿cierto? Hay un libro un gran amigo de Freud, que era el pastor Pfister, Oscar Pfister, había escrito un libro que se llama La ilusión de un porvenir. Y yo creo que solo comentar el título le permite ver a uno dónde está Freud respecto de los ideales, ¿no? Entonces Freud invierte la fórmula de la promesa religiosa de la ilusión de un porvenir que nos ofrece la religión, y Freud la invierte y dice el porvenir de una ilusión. O sea, ¿qué destino tienen las ilusiones? ¿Cierto? ¿Qué destino tienen, en este caso, llamémoslo desde este punto de vista, los ideales? Freud no cree en los ideales, realmente no lo cree. Mucho menos nunca propuso que el análisis, eso es freudiano, que el análisis avanzara en la vía de la conquista de los ideales. Entonces, él analiza, hay un capítulo que no lo recuerdo exactamente de lo preciso y te lo digo, él analiza la función de los ideales. Él dice, son sin duda un patrimonio cultural. Es decir, las sociedades necesitan ideales. Freud no lo va a poner en cuestión eso. Dice, las sociedades necesitan ideales. Los ideales son el patrimonio cultural. Pero lo que él va a ver es el desenmascaramiento, justamente lo que hay más allá de la función de esos ideales. Y él dice, para conseguir los ideales es necesario la represión. O sea, para que haya una sociedad basada en unos ideales, ¿cierto? Porque Freud ahí se está preguntando no por el sujeto en particular, sino por la función de los ideales en relación a la cultura. Está haciéndole el reverso de la tesis de su amigo Pfister. Entonces, él dice, para que los ideales se puedan sostener, solo se logra a condición de la represión. Y lo segundo, es Freud que lo dice, son en todo caso generadores de segregación. Es como si no fuera posible tener un ideal común. O sea, el ideal en esa tesis freudiana, que como te digo, la podríamos revisar, y reviso en qué capítulo él desarrolla esto, lo que va a mostrar es la lucha, la rivalidad por cuál desempeña mejor el ideal, cuál lo tiene mejor conquistado, cuál es mejor, ¿cierto? Es decir, desencadena la lucha y la segregación. Esa es, digamos, una de las tesis fuertes que trae Freud desde la psicología de las masas y análisis del yo, que vuelve sobre ella en el Porvenir de una ilusión. Digamos que son más o menos 3 textos llamados sociológicos de Freud, mal llamados sociológicos de Freud, y el malestar en la cultura. Él dice la verdad oculta detrás de todo eso es que realmente a lo que llamamos el espíritu de cuerpo, la exigencia que nos hace la cultura de que cada uno renuncie a su satisfacción particular para que haya un bien común instituido como un ideal. Él dice que eso realmente no es posible, o sea, que cada uno renuncia a condición de que al otro también lo priven.
¿cierto? O sea, bueno, si a mí no me lo van a dar, no importa, pero que al otro no se lo den. Es un poco como, Freud dice, ese es el verdadero espíritu del cuerpo, lo que subyace realmente a lo que hace que hagamos masa, comunidad, unidad, es que cada uno está mirando que al otro no le hayan servido un poquito de más, ¿cierto? Que al otro no le hayan dado de más. Si al otro lo privan, no importa, que me priven, pero yo no puedo soportar no gozar mientras goza el otro. O sea, Lacan retoma muy bien toda esta problemática, me parece, en las tesis sobre la agresividad y la tesis cuarta sobre la agresividad, que dice que es la tendencia correlativa del modo de identificación que llamamos narcisista. Él dice que justamente esa tensión agresiva se genera en donde se constituyen el yo, el otro y el objeto. O sea que ahí yo entendería, digamos, esa idea de Freud de que los ideales son segregadores, son generadores de segregación y son el fundamento de la represión. Entonces, no sé qué piensas de esto, Esteban. Si quieres, puede ser que cuando encuentre bien este capítulo, o te recomiendo, si lo quieres leer, es del porvenir de una ilusión, en donde él revisa la función de los ideales para la cultura. Claro, sí. Sí, sí, es que entiendo muy bien incluso el que Lacan esté haciendo su esfuerzo de no parar su ética precisamente en estos ideales, ¿no? Ujú. Clara, está Esteban Obando y hay de nuevo dos intervenciones en el chat. Ujú. Listo, Hola Clara, ¿cómo estás? Quería que volvamos sobre un punto, dime. porque lo contrasto, por ejemplo, hay un texto de Soler que se llama El deseo del analista y la demanda de transferencia. Esteban, estamos escuchando mal. ¿Verdad? Esteban, parece ¿Qué? que ¿Sí, aló? no te Te estamos está- escuchando. Ah, qué pena. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ah, bueno, no les estaba diciendo que como que volviendo a esto de que el analista no responde la demanda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a veces siento como que se queda la frase ahí, no responde la demanda, y a veces se cae como que en esa caricatura de que el analista no responde y no responde a nada. Entonces, por ejemplo, eh, eh, el analista se queda mudo, la figura del analista muerto que tanto criticaba Lacan, bueno, etcétera, ¿sí o no? Y lo contrasto con una frase o con una idea de Soler en el texto de el deseo del analista y la demanda de transferencia, cuando ella dice, se responde a la demanda, no se la satisface, que es diferente. Es decir, que ya con el solo hecho de abrir el consultorio y permitir que alguien entre, ya uno ya está respondiendo. Más bien la especificidad de la respuesta del analista, ¿sí o no? Y que justamente esto, todo lo que tú nos traes hoy de la idea de no caer en los ideales de la cultura, los ideales de la felicidad, bueno, etcétera, eso tiene que ver con la satisfacción y es diferente. Entonces, de pronto, como para problematizar eso, que no es que no se responda, sino que no se satisface la demanda. Y creo que es una diferencia sutil que me parece interesante profundizarla. No sé qué podrías decir de eso. Claro, si te puedo seguir bien, Lacan en ningún momento dice que no se responde, que el analista no responde. El analista mudo, en todo caso, creo que fue siempre un error de la lectura de Lacan. Eh, el analista muerto, que mejor que no esté muerto, que esté vivo, que pueda responder. El analista en el lugar del muerto, Lacan no dijo que como muerto realmente, sino refiriéndose al muerto en el bridge, que yo no sé si ustedes han jugado, porque el muerto, al contrario, juega un papel fundamental. Él pone sus cartas, pero no las juega. Él pone las cartas para que los demás jugadores las jueguen. No sé mucho, pero realmente lo que Lacan muestra es eso, es decir, el muerto en el bridge
pone sus cartas. Es más, son las únicas cartas que están descubiertas realmente. ¿Cierto? Los jugadores siempre juegan con las cartas tapadas, con las del muerto son las que están. El muerto es una figura, es un personaje en el bridge y son sus cartas las que están abiertas. Entonces, me parece que ahí ya tenemos un error muy grande en interpretarlo. Y mira, porque hay un punto que es muy interesante y es que precisamente en la página 9 del seminario 7, Lacan dice que se decidió a titular el seminario como la ética del psicoanálisis. Dice, sin embargo, no es necesario, bajo el término de ética del psicoanálisis, página 9, se agrupa lo que nos permitirá más que cualquier otro ámbito poner a prueba las categorías a través de las cuales creo darles, en lo que les enseño, el instrumento más adecuado para destacar qué aporta de nuevo la obra de Freud y la experiencia del psicoanálisis que ella se desprende. ¿Algo nuevo acerca de qué? Dice algo nuevo de manera muy general y de muy particular, dice. Y nos va a explicar en qué consiste pues la ética. Yo diría que ya aquí la plantea, dice muy particular, en la página 10, por otro lado, al igual que nuestro trabajo cotidiano, a saber, la manera en que debemos responder en nuestra experiencia a lo que les enseñé a articular como una demanda. La demanda del enfermo, cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido, en suma, profundamente inconsciente de esa demanda. Esa frase es fundamental. Esa definición de la ética para Lacan es fundamental, es decir, a saber la manera en que debemos responder en nuestra experiencia a lo que nos enseñó a articular como una demanda, la demanda del enfermo, a la cual nuestra respuesta, Lacan no dijo que no se responde, da su exacta significación. Curioso, no dice su sentido. O sea, lo que respondemos no es para producir un sentido a la demanda. ¿Qué quiere decir su exacta significación? Y dice a continuación, una respuesta cuya disciplina debemos conservar severamente, no es de medias tintas Lacan para referirse a esto, una disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido en suma profundamente inconsciente de esa demanda. Entonces, por supuesto, responder a la demanda de amor, la demanda de completud, la demanda de no dependencia, la demanda de felicidad. En todo caso, él dice una severa disciplina que debemos conservar para no alterar el sentido profundamente inconsciente. O sea, más allá de la demanda, este es el deseo inconsciente. Y es lo que va a trabajar durante todo el seminario. Entonces yo creo que, y es precisamente yo sé lo que viene trabajando últimamente Colette Soler, es poder sacar de la creencia de que el analista responde a la demanda para poder mostrar que a lo que Lacan nos llevaba era a responder a una respuesta que conserve, que prevalezca el sentido profundamente inconsciente de esa demanda. Entonces uno podría resumir todo el trabajo de hoy es que responder a la demanda de estos ideales analíticos, como los llama Lacan, es desconocer el fundamento del deseo inconsciente que subyace. Esteban, entonces es lo que te puedo decir porque la verdad me parece que es muy importante que no se siga dando la idea. Al contrario, el analista responde, tiene que estar, tiene que escuchar, Eso, palabra eso, por palabra, tiene que escuchar. Y es justamente ahí donde el acto o la intervención del analista podrá apuntar como, digamos, al decir, a lo real. Pero otro tema, seguramente que tiene que ver con la interpretación y su relación con lo real, que es el trabajo. No, pues el analista tiene que estar, o sea, creo que el analista no se puede dormir un segundo. Así dormirse simplemente hacerse el distraído. Vuelvo y leo la frase que siempre que la leo me parece cada vez más interesante.
Pues porque no podemos difundir esa idea de que el analista es mudo, que el analista es callado, de que el analista está en el lugar del muerto, todo lo contrario, tiene que estar a la hora, todo el tiempo. Como Freud decía, esperando el salto del león. Es como un poco la función del pescador, ¿no? El pescador se puede pasar toda una tarde sentado en el mismo lugar, pero si se duerme, pierde la presa, ¿no? Entonces lo vuelvo y lo leo, Esteban. Muy particular, por el otro lado, al igual que nuestro trabajo cotidiano, a saber la manera en que debemos responder en nuestra experiencia a lo que les enseñé a articular como una demanda, nos enseñó a articular como una demanda, la demanda del enfermo, a la cual nuestra respuesta da su exacta significación. Claro que Lacan decía no responder la demanda, pero para no ahogar lo que hay de deseo en ella, ¿cierto? Freud decía, cuídese de querer curar demasiado pronto, cuídese de querer comprender demasiado pronto. ¿Qué quiere decir? Que lo que le están diciendo no es. O sea, que está en juego algo que es profundamente inconsciente. Dice, articular a la cual nuestra respuesta da su exacta significación. Una respuesta cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido en suma profundamente inconsciente de esa demanda. Entonces, yo creo que tenemos muy bien como elementos para poder entender bien en qué consiste el lugar del analista en esta concepción de la ética del psicoanálisis. El asunto es que lo que es claro es que responder a la demanda no significa responder a la demanda de felicidad. Entre otras, porque Freud siempre dijo que la respuesta del sujeto es eso no es. O sea, eso no es lo que yo estoy pidiendo. ¿Cierto? Por eso el chiste de Freud, ¿por qué me dices que vas a Lemberg para que yo crea que vas a Cracovia cuando en realidad vas a Lemberg? Es decir, es ahí en ese malentendido estructural en el que hay que poderse situar para ir más allá de la simple demanda. Gloria, dime. No, que Juan Pablo Giraldo, no sé Juan Pablo si tú quieras hacer tu intervención o la leo yo, si es que no tienes micrófono. Y Denis Ramírez vuelve otra vez a hacer una precisión sobre lo que preguntó ahora y hay también una intervención de Jader. Entonces, por lo pronto empiezo por la de Juan Pablo. Dice, ¿usted cree pertinente leer la fórmula? Lo único de lo que somos culpables es de ceder en el deseo en función de la paradoja superyoica abordada por Freud en El malestar en la cultura. Sí, lo creo. Me parece que efectivamente en el seminario 7, aunque Lacan está abriendo las vías de una ética de lo real, Lacan no se ha separado de esa lectura del superyo de Freud. Y a eso justamente yo me referí cuando lo mencioné de paso, el soborno íntimo, ¿cierto? Porque luego Lacan va a decir algo muy interesante y es que cuando dice de lo único que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo y luego lo dice el deseo de quién. Y dice, sin duda, el deseo del otro. O sea, el sujeto ha traicionado su vía en un pacto, fasto o nefasto, no importa. O sea, no importa si se pusieron un pacto para robar, matar o para hacer el bien, porque no importa, no es el criterio de la ética del psicoanálisis. Se ha comprometido con el otro en un pacto, fasto o nefasto, y el otro faltó a la promesa. O sea, el sujeto renunció a todo en nombre del bien del otro. Se traicionó a sí mismo. Yo creo que esa es una vuelta muy bella. Yo creo que es una vuelta muy bella que Lacan da en ese seminario y finalmente yo creo que es una fórmula que uno puede aplicar en la clínica casi inequívocamente. De lo que se hace, de lo que se siente culpable es que se traicionó y que se traicionó para preservar el bien del otro. Lacan lo dice así, ¿el bien de quién? Dice el del otro.
sin duda. No hay más otro, no hay otro bien. Se comprometió en un pacto, fasto o nefasto, no importa, de revuelta o no importa, estoy parafraseándolo, pero el otro faltó a la promesa. O sea, renunció a todo y el otro lo traicionó, el otro faltó. Ese es el punto en el que Lacan dice sentirse culpable. Yo creo que la culpabilidad freudiana habría que pensarla, gracias por esa pregunta, las podemos pensar más detenidamente. En cambio, la culpabilidad freudiana está ligada al peso del superyo, a esa gula superyoica que mientras más el sujeto renuncia, más le exige. No sé qué te parece, no lo había pensado muy bien, pero se me ocurre que por esa vía podemos intentar abrir como esas dos perspectivas para leer la culpa. No, Clara, me parece muy provocativa esa vía para pensarlo. Además que para Freud tiene una consecuencia, es decir, mientras más incorporo, más me someto a los bienes morales que el otro me ofrece, más retorna algo en contra del sujeto. Y es algo que se comporta como un problema económico, es decir, como una desdicha interior permanente que empuja lo peor. Entonces también abre una cuestión del deseo de muerte, ¿no? Bueno, y de nuevo, gracias por el espacio para comentar estas cuestiones. Gracias, Juan Pablo, también a ti. Y acuérdate que Freud también lo dice, que se manifiesta como necesidad de castigo. O sea, hacerse castigar es una de las vertientes del superyo freudiano. Por eso creo que esta pregunta que nos deja repensarlo a la luz del seminario de la ética nos da como otras vías. Bueno, Lina, sí, Denis Ramírez. ¿Hay alguien ahí en la sala? hay alguien aquí en la sala, démosle primero el paso. Bueno, yo quería referirme a algo, pero creo que en la exposición que hiciste anteriormente me ubica, pero de todas maneras me voy a atrever a hacer, ¿cierto? Claro. Entonces yo voy a entender, o a ver si entendí, los ideales pues, no están referentes o fundados en el inconsciente. ¿Cierto? Entonces, en esta exposición, en cada ideal hay una referencia o una ubicación de Lacan, de acuerdo a tu exposición, referente al inconsciente, la relación con lo real y el lugar del analista en el inconsciente. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, pues, nunca hay forma de que el analista prometa un ideal. Es que el ideal no está dentro del campo del psicoanálisis. El psicoanálisis está centrado en lo inconsciente. Y por ello, pues, hace esa comparación, ¿cierto? Esa partición, ¿cierto? Se ha olvidado de que estamos trabajando desde el inconsciente. El inconsciente, no los ideales de la humanidad. Bueno, y ya en esta exposición lo ubicaste bien. La posición del analista está en el inconsciente y el trabajo que se hace y la respuesta que se da es desde lo inconsciente. La interpretación, las palabras, lo que demande. ¿Qué hay de inconsciente ahí para conducir? ¿Cierto? Es lo que quería referir. Sí, creo que entendiste perfectamente. Esa es la vía que Lacan propone. Ahora, Freud va más allá, porque Freud dice que en realidad no es que sea un solo problema del analista, es que es un problema para la cultura. ¿Cierto? Cuanto más la cultura esfuerza los ideales, tanto más la cultura genera segregación. Porque de todas formas hay un desconocimiento de la existencia
y el papel y la función del inconsciente. O sea, ya toda esta confrontación, y esto tal vez en otras conferencias, todas estas confrontaciones con la filosofía es, ustedes desconocen el inconsciente. Y Freud, Lacan dice es que el inconsciente existe y es el que nosotros vamos a trabajar, pues, los psicoanalistas, ¿cierto? Es lo que interpreto, lo que entiendo. De acuerdo. Y quería expresarlo. De acuerdo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No, a ti. Perfecto. Bueno, y podemos pasar a la última pregunta que sería Hay Denis. tres. Tres. Denis que vuelve, dice que tiene problemas con el micrófono, pero que era un poco en relación a lo anterior. Era un poco en relación al lugar del otro en cada estructura y cómo el analista puede responder a demandas diferentes, pero también creo que los principios que expusiste son aplicables a todas las estructuras. Bueno, yo estoy de acuerdo con Denis. Lo que creería, y como te decía ahora, Denis, es que no solamente la relación al otro, porque no es la relación al otro realmente la que determina la posición de la ética del psicoanálisis, sino el tratamiento de lo real de cada estructura. Ahora, agreguemos algo que esta vez no lo hemos dicho todas las veces que hablamos del deseo del analista en el seminario 7, es que Lacan dice es un deseo advertido. Y eso que sea un deseo advertido, creo que implica esta pregunta, que es una pregunta, que es un deseo advertido que implica el caso por caso. No sería ni siquiera los psicóticos, los perversos, los neuróticos, los histéricos, no, es el caso por caso, ¿cierto? Es en el caso por caso donde el analista puede estar situado, como yo creo que como lo dice Libardo, desde el inconsciente mismo. Y es desde ahí, desde donde podrá ser tomado del lugar del inconsciente para el otro. Ahora, pues cada pregunta abre como nuevas perspectivas, Denis, pero el diagnóstico de estructura solo se hace bajo transferencia. No es cómo trabaja el analista con un sujeto perverso, cómo trabaja el analista con un sujeto, no. La estructura se revela solo bajo transferencia, porque si no, simplemente reemplazaríamos los DSM por las tres estructuras. Más económico el diagnóstico, ¿cierto? Pero no, el diagnóstico de estructura, digamos, la estructura solo se puede definir bajo transferencia y define justo eso, el lugar del otro y la relación del sujeto con el goce. Bueno, no sé, Denis, yo creo que hay un tema ahí muy importante. Te voy a buscar el capítulo del seminario 7, quizás que ahí puedas ir a leer cómo trabaja Freud, Lacan, el tratamiento de la cosa por cada una de las estructuras y agrega la ciencia y la magia, el arte, la ciencia y la magia. Bueno, está el comentario de Ana María Osorio. Hay otra. Jader, gracias profesora Clara. ¿Puedes ampliar cómo la ética del psicoanálisis ubica tanto al analista y analizante a librarse del discurso capitalista? Y Lina María Osorio hace un comentario. El silencio es también una respuesta a la demanda. Sí, estoy de acuerdo con Lina, que el silencio es una respuesta también. No estar callado, pero el silencio es una posición. La trabajamos bastante, creo que como en 2 o 3 comentarios el año pasado. Podríamos volver también sobre eso, pues estoy de acuerdo con Lina María. Jader, ¿qué tal si dejamos tu pregunta un poquito para más adelante? Pero yo creo que puedo decirte algo en principio, y es que Lacan dice que entrar en el dispositivo analítico implica la salida del discurso capitalista. Es decir, Lacan dice que el discurso capitalista es la salida,
que el discurso analítico es la salida del discurso capitalista, solo que lamenta que no sea sino uno por uno. No tenemos tal vez otra manera de hacer, Jade, pero quizá lo podemos pensar para otro momento, ¿te parece? Porque en todo caso el discurso capitalista tiene su lugar en el seminario 7. Y cuando Lacan habla del servicio de los bienes, como terminé yo la exposición, y el ensueño, la promesa del ensueño burgués, Lacan está hablando de la vía que el capitalismo ha introducido en el tratamiento de los bienes. Bueno, vale. Una feliz noche a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el 10 de abril. La próxima encuentro sería el 10 de abril. Les mando el texto para ver cuál de las 2 lecciones siguientes trabajaremos en ese momento. A ustedes, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.